10 días que no nos vemos. Aguárdenme un segundito que me está sonando. Aguárdenme un segundo, por favor. Ok, me parece que está... Ah. Perdón. Bueno, como les decía, la clase de hoy, digamos, tiene por objetivo abordar, seguir trabajando con el rubro de inversiones transitorias o temporarias, que ya estuvimos viendo la semana anterior a la mesa de examen, donde tuvimos una primera introducción del tema. En esa semana previo al examen, nosotros empezamos a hablar del rubro inversiones temporarias. Dijimos, entre otras cosas, que las inversiones temporarias que una empresa realiza se llevan a cabo cuando estas tienen un excedente de fondos y deciden colocarlo con la idea de obtener una renta o un beneficio. El carácter de transitoriedad que tienen estas inversiones no viene dado porque las mismas tengan una cotización en el mercado o no la tengan, que muchas veces es un concepto que se suele confundir, sino que tiene más que nada que ver principalmente con que la empresa tenga la intención y tenga la factibilidad, o sea, la posibilidad fáctica de tener estas colocaciones en carácter transitorio. Y lo mismo, si las pensamos desde el punto de vista de este mismo tipo de inversiones o colocaciones de fondos, pero en su carácter de permanencia en la empresa, también va a depender de que la empresa decida, tenga la intención y tenga la posibilidad, en ese caso, de mantenerlas por un periodo prolongado, mantenerlas, si estamos hablando de títulos, hasta el vencimiento de los mismos. Pero en esta materia, nosotros vamos a abordar a las inversiones solamente cuando tengan carácter transitorio. Como yo les anticipara la semana pasada, la anterior a la mesa de examen, las inversiones permanentes las vamos a estar estudiando el próximo cuatrimestre en Conta 3, porque tienen una complejidad mayor y dejamos el abordaje de esos temas para otro cuatrimestre correlativo siguiente. En esta materia nosotros analizamos las inversiones temporarias y nosotros ya dijimos, si ustedes lo han leído en el material de teoría, que estas colocaciones pueden ser de diversos tipos. Podríamos invertir en títulos. Cuando decimos invertir en títulos es invertir en acciones de otra empresa, o sea, comprar parte del capital de una sociedad por acciones. O también podríamos tener el caso de invertir en otros títulos, que son los denominados títulos públicos, que son las obligaciones que el Estado, la deuda que el Estado toma del público. O podríamos invertir en un depósito a plazo fijo o en lo que hoy es muy frecuente y común, que son fondos comunes de inversión, obligaciones negociables, que son deuda como las que emite el Estado, pero las empresas privadas y las colocan en el mercado de valores, o podría ser porque otorgamos préstamos y por lo tanto que tenemos intención de cobrar un interés. Bueno, en todos estos casos de ejemplos que estamos mencionando, estamos hablando de una colocación de fondos con el ánimo de obtener un beneficio. La mayoría de las colocaciones financieras que mencioné tiene por objetivo, y como todo lo que es financiero, y el valor de lo financiero, del dinero, que ustedes han estado estudiando economía, lo tienen bastante presente también, es lo que se denomina la contraprestación de eso, es lo que se denomina el interés, que es específicamente la renta que se obtiene en los títulos, la renta que se obtiene de un depósito a plazo fijo, la renta que se puede obtener de un préstamo otorgado a un tercero. Cuando estamos hablando de inversiones,
no recibimos intereses, sino que vamos a recibir como renta los dividendos en efectivo, que son las ganancias que la otra sociedad obtuvo y ha decidido distribuir en una asamblea ordinaria. Entonces, estos tipos de inversiones, nosotros desde el punto de vista de cuál es el tratamiento contable, siempre que estamos analizando o abordando un rubro, recordamos, esto ya lo vimos la semana pasada, pero bueno, estoy haciendo como un repaso, trabajamos principalmente desde lo que es el reconocimiento, que esto lo encontramos tanto en la RT16, que es el marco conceptual, que nos define qué se entiende por activo. Ya lo estuvimos viendo en la primera unidad y lo repasamos cada vez que empezamos un rubro. Recordamos que vamos a considerarlo activo porque un ente tiene un activo cuando, debido a un hecho ocurrido con anterioridad, controla los beneficios de un bien, que en este caso sería, por ejemplo, una acción, un título, un préstamo. Bueno, además de recordar la definición de activo que nos da el marco conceptual de la RT16, siempre vamos a estar mirando qué dice la RT9 cuando caracteriza al rubro que estamos analizando. Y en este caso, el apartado, que si no me equivoco es el A2, nos dice que esto que decíamos recién, que se entiende desde el punto de vista contable, que las inversiones son las colocaciones de fondos que la empresa realiza con el ánimo de obtener una renta o beneficio. Luego la clasificación entre temporaria y permanente que venimos haciendo y trabajando desde la otra semana tiene que ver con cómo se miden estas acciones, sobre todo y específicamente a la fecha de medición periódica, porque la RT17, y ahora ya me salgo de lo que es reconocimiento, o sea, RT16 y RT9, y me voy a la medición de estos activos. Y siempre, como yo les decía las semanas anteriores, cuando empezamos con esta unidad, siempre que trabajemos sobre medición, vamos a ver medición inicial de activos, que es a su costo, sobre todo en este punto, costo de adquisición, porque no tendremos un costo de producción de inversiones o no tendremos un costo de trueque. Vamos a tener que trabajar con el concepto de costo, que incluye el concepto del precio de compra de contado más el gasto necesario. Y esto lo tomamos de la medición al costo de todos los activos en el momento de la incorporación al patrimonio. Y si ustedes se acuerdan, hay un punto de la resolución técnica 17 que define cuál es el costo que hay que darle a estos activos según la manera en la que los mismos se incorporan. Como les decía recién, si estamos hablando de inversiones, será la manera de incorporar las acciones, los títulos al patrimonio, será con la compra. Entonces, en la RT17 hay un punto que habla de costo de adquisición. Vamos a hablar mucho sobre el costo de adquisición de la RT17 y en la medida que vamos avanzando con otros rubros, vamos a volver y vamos a analizar las otras opciones que ese punto nos da. ¿Se acuerdan ustedes cuál es el punto de la RT17? ¿O alguien lo puede buscar y decirnos como para recordar y todos que tomen nota para repasarlo después? Búsquenlo y lo... Sí. Pero no lo encuentro. ¿Cómo? Que lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Ah, bueno, no importa, pero búsquenlo tranquilos, así tomamos todo. Yo no tengo la norma cerca, por eso les pido a ustedes que lo busquen. Tengo presente el título, el nombre, pero quería que... Nadie lo pudo... ¿Nadie tiene la norma cerca? RT17, recuerden, la RT17 trabaja mediciones, o sea, evaluaciones de activos y de pasivos. Hay una primera parte, primero está el alcance,
una primera parte, una segunda parte. Dentro de lo que es la norma específicamente, yo esto un poco también los ayudo a ustedes a buscar, porque en el examen después ustedes pueden tener la RT. Entonces, si no la van estudiando desde cómo está redactada, al momento del examen es mucho más difícil de buscar también. La resolución técnica 17 primero habla de mediciones iniciales en el punto 4. Y en el punto 5, obviamente el punto 3 habla de unidad de medida, bueno, tenemos puntos previos, ¿no? Pero hay un gran pilar dentro de la RT17 que es el punto 4, que es medición inicial. Si no me acuerdo mal, ahí el punto 4.1 es medición de los costos en general y el 4.2 es medición de los costos de adquisición. ¿Vos, Sara, la tenés enfrente? Sí, profe, 422 bienes o servicios adquiridos. Y el 421 es, Medición de los costos en general. después, reglas generales, claro. Reglas generales. O sea, el 4.1 nos da una noción general del costo. ¿Qué es la cuestión general más importante que tenemos ahí en ese párrafo? Después ustedes lo leen bien, ¿no? Pero principalmente tenemos el concepto del costo con el precio de compra de contados más el concepto de gasto necesario. Y después el 4.2 retoma esos conceptos y nos define cuál es el precio de adquisición o costo de adquisición de un bien. Y dentro de la RT17, el punto 5, el apartado 5, habla o nos cuenta cómo tenemos que medir en forma periódica. Recuerden siempre, cuando hablamos de medición periódica, hablamos de medición en dos momentos fundamentales. En la medición periódica, que nosotros tenemos que darle al bien en el momento en el que se va del patrimonio, que es en el momento de la venta, que es el último momento en el que le asigno un valor, y también hablamos de medición periódica en otro momento importante, que es cuando tengo el bien y lo tengo que medir a la fecha de cierre. Y dentro del punto 5, y lo que es medición periódica de este tipo de activos, lo encontramos en el punto 5.6, si no me acuerdo mal, que es aquel punto de la RT17 que menciona cómo se miden las inversiones en bienes de fácil comercialización con un mercado transparente, es decir, cuando estamos hablando de acciones o de títulos que son de fácil comercialización y que tienen, obviamente, que cotizan en un mercado que les da una cotización periódica y que nos permite de esa manera obtener un valor de cotización de esos bienes que voy a tomar para calcular el valor neto de realización, que es el criterio primario de medición de estas acciones. Yo les pido que cualquier cosa que no quede claro, porque ya muchas de estas cuestiones las vamos a ir repitiendo cuando vayamos viendo otros rubros y las vamos a trabajar desde la misma lógica. Entonces, por ejemplo, yo asumo que ustedes saben qué es el valor neto de realización, que lo han escuchado, que lo hemos visto en las clases anteriores, pero por ahí no sé si todos ustedes han estado o no. Obviamente lo tienen en la publicación de cátedra, sé que lo han visto en otras materias anteriores, pero no por eso significa que lo tengan presente en este momento que estamos hablando en la clase. Por eso, si les surgen dudas de qué es lo que estamos diciendo o dónde encontrarlo en la norma, es muy importante que me pregunten, porque aunque sea para tomar nota y luego ir a buscar y a leer los párrafos relacionados. Por ejemplo, cuando hablamos de valor neto de realización, que lo vamos a mencionar muchas veces de acá y hacia el futuro, estamos hablando del punto 432 de la RT17, que nos dice que el valor neto de realización es el precio de venta, en este caso el precio de venta para este tipo de inversiones que cotizan, es lo mismo que el valor de cotización. Para otros bienes el precio de venta, si no cotizan, no existe, lo tendremos que tomar de otro mercado, de otro lado, pero cuando hablamos de inversiones temporarias, bienes de fácil comercialización, encontramos la respuesta de cuál es el valor de cotización en el mercado.
y ese es el precio de venta. Menos los gastos directos relacionados con la venta, que ustedes saben que no podemos ir solos a la bolsa a comprar o a vender y siempre hay un gasto relacionado con esa persona que es la persona intermediaria, es la que denominamos agente de bolsa y a quien recurrimos para comprar, cuyo gasto en el momento de la compra se traduce en el concepto de costo. Y si estoy vendiendo o queriendo medir en forma periódica esas inversiones, el gasto del intermediario, que va a ser el mismo seguramente, por lo menos en porcentaje, va a ser lo que le tengo que deducir al precio de cotización para obtener el BNR, el valor neto de realización. Todos conceptos que ya vimos la clase pasada, pero que no está de más recordar porque nos quedan todavía la clase de hoy, la clase del miércoles y posiblemente la clase del lunes que viene para cerrar el tema de inversiones. O sea que lo vamos a repetir, lo vamos a ir repitiendo. Les comparto un resumen de esto que estuvimos diciendo, por si alguno se quedó atrás y si no pudo tomar los puntos de la norma. Profe, acá en el Sí. punto 432, en el punto 2, dice, bienes sobre los cuales se hayan adquirido opciones de venta, entre paréntesis puts. ¿Qué significa puts? Puts es una opción, también es una cobertura financiera que se adquiere en el mercado de valores y que también es una herramienta como cobertura. Es algo específico que en realidad, desde el punto de vista, es más un término financiero que contable y tiene que ver con eso, con alguna cobertura relacionada con ese bien. No le solemos dar ejemplos que involucren puts, opciones de puts, o sea, no es algo que lo trabajemos en esta materia porque tiene más que ver con un conocimiento de finanzas que excede lo que nosotros queremos trasladarle a ustedes y que ustedes conozcan. Pero bueno, es eso. Gracias. No, de nada. Entonces, reconocimiento, condición de activo, imprescindible, marco conceptual, RT16, características del rubro, que la encontramos en el inciso A2 del capítulo 3 de la RT9. Medición, al inicio, costo de adquisición, que lo encontramos en el punto 4.2 de la RT17. Medición periódica, recuerden, medición periódica puede ser a la fecha de cierre o al momento de la venta. Es el valor neto de realización, ese es el criterio. Lo encontramos a esto establecido en el punto 5.6 de la RT17 y encontramos en el 4.3.2 de la misma norma la definición de qué se entiende por valor neto de realización. ¿Cuáles son los resultados relacionados? Que esto ya lo empezamos a ver la semana anterior al examen, a la mesa de examen. Bueno, relacionados con la naturaleza de la inversión, como decíamos, generalmente son dividendos o intereses, y habrá otros resultados, que son los resultados por tenencia, que son los derivados de esta evaluación o medición a valores corrientes. Encontramos, por último, la exposición dentro del estado de situación patrimonial, en el caso de estas inversiones que son temporarias dentro del activo corriente, y vamos a encontrar un anexo como información complementaria, que es el anexo de inversiones, donde van a constar todos los datos relacionados con cada una de las inversiones que hayamos realizado y tengamos a la fecha de cierre. Bueno, vemos unos cuantos, por lo menos 4 valores que le podemos asignar a las inversiones en títulos. Nosotros desde el punto de vista práctico no trabajamos tanto y bien en la práctica de apoyo yo creo que tienen un ejercicio de préstamos, que estaría bueno que después busquemos para que ustedes lo vean, o lo veamos acá en clases. La práctica de los 6 ejercicios de práctica que están previstos como práctica de clases son
todos relacionados con títulos valores. Cuando decimos títulos valores, hablamos de acciones, que son los primeros 3 ejercicios. El primero ya lo vimos, y ahora vamos a ver el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Y después los ejercicios que siguen, el 4, el 5 y el 6, también es de títulos valores, pero no de acciones, sino de títulos públicos. En todos los casos vamos a tener un valor nominal, que puede ser valor nominal del capital si estamos hablando de acciones, o valor nominal del título si estamos hablando de títulos. Vamos a tener un valor de cotización, porque dijimos que estamos hablando de inversiones en bienes de fácil comercialización que cotizan en el mercado de valores. Vamos a tener un costo de reposición, o sea, de recompra de estas acciones, fíjense, con la idea de sumar gastos de compra, como el de costo, un valor de venta o de realización en el que a la cotización le debemos restar los gastos directos de venta. Estos valores, principalmente el de cotización, lo necesitamos tanto para el costo de compra como para medir al BNR. Por eso decimos en qué momentos les vamos a dar un valor: en el momento de la compra, del alta, en el momento de la venta o baja, en el momento de la fecha de cierre de ejercicio, o si existen variaciones durante su tenencia. Lo que ya vimos con relación a las acciones con cotización, esto ya lo vimos la clase pasada. Bueno, es importante que las acciones coticen para que su realización no requiera esfuerzo de venta y que se puedan considerar como colocaciones de corto plazo. Bueno, las transacciones que vemos en los ejercicios, en el primer ejercicio creo que era el Amanecer, Sociedad Anónima, vimos cómo era la compra, la venta, el cobro de los dividendos. ¿Qué pasaba con los dividendos en cuanto a la oportunidad de su reconocimiento? Dijimos que la oportunidad era el momento de la declaración, la Asamblea General Ordinaria, y también dijimos con respecto a esos dividendos que los dividendos en efectivo van a generar un devengamiento, un asiento contable en los libros de la sociedad inversora, pero que si se trata de dividendos en acciones, esa cantidad de acciones que puede derivar en un asiento si hay un gasto del agente de bolsa, pero no genera en sí mismo una ganancia en el momento de su declaración, sino que se traduce en más cantidad de acciones que voy a tener que tener en cuenta a la fecha del cierre de ejercicio para medir al valor neto de realización esa mayor cantidad de acciones. ¿Cómo resumimos esto en definitiva? Los dividendos en acciones no deben reconocerse contablemente por el inversor y los dividendos en efectivo sí se deben reconocer. Los dividendos, fíjense esto que importante, los dividendos declarados antes de la compra se reducen del costo, ahora les voy a aclarar qué significa esto, y el resto de los dividendos en efectivo se imputan al resultado del periodo a una cuenta que se denomina dividendos ganados. ¿Qué quiere decir el punto 2 que dije ahora les explico un poco más? Podría darse el caso que nosotros compremos acciones con cotización y que se haya llevado a cabo la Asamblea General Ordinaria que dispone la distribución de dividendos en efectivo con anterioridad a la compra, a nuestra compra, pero que todavía no se le haya pagado al tenedor de esas acciones esos dividendos. Es decir, nosotros separamos el momento de la declaración de los dividendos, que es la hago, del momento del pago, que puede ser en el mismo momento de la hago o puede ser en un momento diferente, y generalmente es en un momento distinto. Entonces podría suceder que en ese diferimiento, a lo mejor son días, una semana o dos, haya una compra de esas acciones. Entonces,
si la empresa compra las acciones en un momento en el que ya hubo una declaración de dividendos en efectivo, pero que no se pagaron, eso quiere decir que como nuevos tenedores de esas acciones, porque los dividendos los cobran quienes son tenedores de las acciones, como vamos a ser tenedores de esas acciones que estamos comprando, vamos a cobrar esos dividendos. Pero ¿qué pasa con esos dividendos? Esos dividendos pertenecen o los devengó, o si quiero ser más estricta, los ganó el tenedor anterior. Las acciones pasan de mano, ¿no? Cotizan en el mercado, en un momento son de una empresa y en un momento puede ser que otra persona u otra empresa los compre. Lo que yo estoy diciendo es que cuando compra acciones a la que se les han declarado dividendos que no fueron pagados, lo que significa es que esos dividendos ya los reconoció en sus libros el tenedor anterior. Solamente yo voy a cobrar esos dividendos. ¿Y qué significa eso? Y esto claramente se da en el mercado de valores, que existe un sobreprecio o un valor de cotización más alto como consecuencia de estos dividendos que están declarados y que no fueron pagados hasta el momento. Este precio que estoy pagando de más por esos dividendos que ganó el tenedor anterior, los deduzco del costo porque considero que no forman parte del costo, sino que dentro de ese valor de cotización hay una parte que es costo puro y hay otra parte que son dividendos a cobrar, que los estoy pagando porque voy a cobrarlos en definitiva después, pero no forman parte del concepto del costo. Por eso, cuando tengamos esos casos, tenemos que separar en el momento de la compra, si tenemos este dato que estoy mencionando, separo lo que es costo propiamente dicho y puro de lo que son dividendos a cobrar. ¿Se entiende esto? Es importante porque también a veces lo tomamos en la práctica. Ahora voy a ver si me parece que hay el ejercicio, nosotros en la clase de hoy vamos a hacer el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Creo que el ejercicio 2 no, pero creo que el ejercicio 3 sí tiene el caso de los dividendos a cobrar, que es el que yo les estoy mencionando. Así que bueno, si les parece bien, nos metemos con este repaso que ya hicimos a ver el ejercicio 2, que me van a ayudar ustedes un poco, así lo vemos entre todos, el ejercicio número 3, y cerramos en esta clase lo que son las acciones con cotización. En la clase del miércoles, díganles, cuéntenle a los chicos, si bien vamos siguiendo lo que es el cronograma que está previsto, en la clase del miércoles ya nos vamos a meter en títulos. Vemos el ejercicio entonces el 2. Les voy a pedir que alguno de ustedes lo lea, así de paso descanso yo un poco mi voz. Es el ejercicio del Gran Coloso, Sociedad Anónima, que quizás ustedes lo tengan y me pueden ayudar a leer. ¿Quién se anima? Victoria, ¿lo tenés? O si no, lo puedes buscar. Sí, profe, ahora lo busco. Vale. Ahí lo encontré, profe. Bueno, perfecto. ¿Querés leerlo? ¿Te animás? Sí. Sí, el ejercicio 2. El ejercicio 2, sí. Vale. El Gran Coloso Sociedad Anónima cierra sus ejercicios el 31 de diciembre. De su balance de saldos al 31 de diciembre del X8 se extrae la siguiente información. Acciones con cotización 8.640. Información complementaria. Al 31 del 12 del X7, el Gran Coloso Sociedad Anónima poseía 200 acciones de Ellipson Sociedad Anónima, valor nominal 1 peso, que se evaluaron a esa fecha a su NR de 72 pesos cada una. El 17
de abril del X8 se vendió el 40% de la tenencia al BNR de esa fecha, de 84 pesos cada una. El 25 del 8 del X8, la AGO de Ellipsion, Sociedad Anónima, dispuso distribuir dividendos en efectivo 150% y dividendos en acciones el 100%. Al 31 del 12 del X8 ya se habían cobrado los dividendos en efectivo y recibido las acciones por capitalización de utilidades. La cotización de las acciones a esa fecha era de 39 la acción y los gastos de venta se estimaron en un 3%. Se solicita verificar el saldo de libros, efectuar los asientos de ajuste que considere pertinentes a los fines de evaluar las inversiones de acuerdo a las normas contables profesionales vigentes y determinar los resultados relacionados por la inversión al 31 del 12 del X8. Perfecto, gracias Victoria, muchas gracias, muy claro y pausado. Y fíjense lo que Victoria nos cuenta, yo ahí se los compartí por si alguno no tiene a disposición ahora el ejercicio. Ella nos cuenta que el Gran Coloso invirtió en Epsilon. Acá hay una persona fanática que elaboró el ejercicio y bueno, lo tituló El Gran Coloso Sociedad Anónima. Invierte en Epsilon Sociedad Anónima. Epsilon es la empresa, la sociedad que cotiza en el mercado. Y fíjense que nosotros estamos trabajando, y esto es importante cada vez que realizamos un ejercicio, a una fecha de cierre que es el 31 de diciembre del X8. Pero el Gran Coloso tenía esta inversión en 200 acciones de Epsilon, ya la tenía al 31 de diciembre del X7, o sea, fecha de cierre del ejercicio anterior. A esa fecha las valuó a su correspondiente valor neto de realización de 72 pesos cada una. Luego, o sea, si ustedes hacen 200 acciones por 72, les da el valor neto de realización del 31 de diciembre del X7, que es el valor en libros de ese momento. Pero durante el ejercicio que estamos analizando nosotros, el 17 de abril del X8, vende el 40% de su tenencia, o sea, vende 80, la cantidad de 80 acciones de las 200 que tenía. El valor neto de realización, fíjense, fecha de cierre, momento en el que le doy el BNR, y momento de la venta, momento en el que las mido al BNR. En ese momento el BNR es 84 pesos cada acción. Pero ese BNR no es el valor por el que yo doy de baja las acciones, es el valor de venta. Estoy vendiendo a 84 pesos una acción que a fin de año anterior en los libros quedó valuada a 72. O sea que claramente hay 12 pesos por cada acción que gané como resultado por tenencia, que fue la variación entre el BNR de diciembre del 2017 y abril del X8. En agosto, la asamblea de Epsilon dispuso distribuir dividendos en efectivo y dividendos en acciones. ¿Por qué es tan importante en el momento de la asamblea recalcular la cantidad de acciones que tengo? Porque no es lo mismo registrar y reconocer contablemente dividendos ganados, que son el 150%, los dividendos en efectivo, de 200 acciones, que reconocerlos de 120, que es la cantidad que en definitiva tengo. Y cuando estoy hablando o trabajando con los dividendos en acciones, no es lo mismo considerar que voy a recibir 120 acciones que si voy a considerar que recibo 200. Entonces este es un error frecuente al momento de registrar o reconocer o calcular lo que recibo en la AGO. Si antes tuve una venta, lo que tengo que hacer es calcular la tenencia real de ese momento para saber lo que realmente voy a recibir como dividendos en efectivo y como dividendos en acciones.
al 31 de diciembre del 2018 ya se habían cobrado los dividendos en efectivo y se habían recibido las acciones por la capitalización de utilidades. La cotización, fíjense, a esa fecha baja bastante, era 84 durante el año, a la fecha de cierre es 39, y los gastos de venta se estimaron en un 3%. ¿Qué es lo primero que nos piden? Verificar el saldo en libros. ¿Por qué nos piden verificar el saldo en libros? Justamente porque nos interesa recordar que cuando uno realiza una venta, en este caso la venta es del 40%, lo que hago es vender el 40% del valor en libros. Por eso, si nosotros salimos de 200 acciones a 72, vendo el 40% y el saldo en libros queda tal cual lo vemos acá en el enunciado, 8.640. ¿Qué quiere decir esto? Que doy de baja a las acciones por el valor en libros y no por 80 acciones al BNR del momento, o que es 84, sino que eso me va a permitir calcular el resultado por tenencia de las acciones que se vendieron, que no nos piden que lo hagamos en este momento. ¿Qué es lo que más además tenemos que hacer? Bueno, hacer los ajustes que consideramos convenientes, porque fíjense que tampoco tenemos que registrar la venta, porque ya fue registrada por la empresa. Nosotros tenemos que medir a la fecha de cierre, que es 31 de diciembre, según nuestras normas contables vigentes, la cantidad de acciones que tenemos en existencia. Entonces, en el punto B, lo que hacemos es, de la existencia de acciones que teníamos al inicio, no nos tenemos que olvidar de descontar las que se vendieron, que es ese 40%, y sobre esas 120 recibí una cantidad igual. Por eso tengo 240 acciones para evaluar, según nuestras normas contables profesionales vigentes. La medición al cierre, que es simple en relación a otros rubros, consta de calcular el valor neto de realización, 240 acciones a 39 pesos cada una, menos el 3% de gastos de ventas, que esto asciende a 280,80, nos da un valor neto de realización de 9.079,20. Recuerden que estoy restando los gastos de venta, no sumándolos. Y comparo el valor neto de realización con el valor en libros y esto nos da un resultado por tenencia, pues yo tengo que aumentar el valor de las acciones, entonces el resultado es positivo, 439,20. ¿Cómo registro esto? Al debe acciones con cotización, 439,20, y al haber resultado por tenencia de inversiones temporarias, 439,20. Por último, nos piden que determinemos los resultados relacionados con la inversión. Ustedes saben que, además del resultado propio que me lleva y que es el motivo fundamental por el cual invierto en acciones, que se traduce técnicamente en lo que son los dividendos, también voy a tener un resultado por tenencia por medir al valor neto de realización. Entonces, lo que nos están pidiendo es calculen los resultados de estas inversiones y obviamente cada uno de estos resultados va a tener una naturaleza diferente. Nosotros vamos a tener resultado por tenencia por medir al BNR, tanto el que acabamos de calcular, que es el BNR de la fecha de cierre, 439,20, pero también, si ustedes se acuerdan, vamos a tener un BNR porque también medimos en forma periódica las acciones en el momento de la venta. ¿Se acuerdan que en abril vendimos el 40%, que son 80 acciones, a un BNR que era 84 pesos? Entonces, tengo un resultado por tenencia ahí,
el resultado por tenencia que recién calculamos a la fecha de cierre, y en agosto tendremos también los dividendos ganados, que es el momento en el que la asamblea, digo bien, declaró esos dividendos. Entonces, analizamos ese cálculo. Fíjense, como les decía recién, resultados por tenencia de la existencia final, 439,20, y de las acciones vendidas, 80 acciones a 84 pesos, que es el BNR, comparado con el valor en libros, o sea, el valor en libros es el 40% del valor que las acciones tenían al 31 de diciembre del X7, esto nos da otro poco de resultado por tenencia, que es 960 positivo, que sumado al de fecha de cierre, nos genera en total esta inversión un R por T de 1.399,20. Y los dividendos ganados, que se calculan sobre el valor nominal de las 120 acciones, cuyo valor nominal era $1 cada una, 120, tengo que calcular sobre ese valor nominal el 150%, es decir, 120 más el 50% más. Esto nos da una cantidad de dividendos ganados que en pesos asciende a 180, y esto nos ha generado durante el ejercicio, que no nos piden el asiento, estamos analizando los cálculos, tendríamos que, si nos pedían registrar, tendríamos que haber registrado dividendos a cobrar a dividendos ganados el 25 de agosto por la suma de 180 pesos. ¿Dudas hasta acá? Bien, este es como un ejercicio en donde no nos piden que registremos todo. De hecho, no tenemos que registrar, como si ustedes se acuerdan, el ejercicio 1, tuvimos una compra, tuvimos toda la secuencia, la compra, creo que teníamos una venta, teníamos la asamblea, teníamos el cobro, la puesta a disposición de las acciones, sobre todo eso teníamos gastos que acá en este caso no nos piden, ni siquiera que registremos. Después teníamos sí la medición periódica y que reconocer ese resultado por tenencia, y teníamos como toda la secuencia de todas las operaciones o hechos relacionados con la tenencia de las acciones desde la compra hasta la medición periódica. En este caso que estamos viendo hoy, nosotros partimos de que ya tenemos en existencia estas inversiones, suceden hechos en el ejercicio que no nos piden que registremos, y lo único que nos están diciendo es, analizando estos datos, determine cuál es la medición periódica, la fecha de cierre y los resultados relacionados. O sea que es un planteo diferente del mismo tipo de inversión que se mide de la misma manera, que genera el mismo tipo de resultados. ¿Qué es lo que cambia? El enunciado del ejercicio, o sea, lo que se les pide a ustedes que realicen como solución. Y después tenemos el ejercicio 3. El ejercicio número 3 es ese ejercicio que yo les contaba, que vierte, pone en escena el análisis de los dividendos declarados con anterioridad a la compra y no pagados. Así que, si no tienen dudas, sí. ¿Viste cuando las 120 acciones que dice recibidas por capitalización? ¿Por qué las sumo? Bueno, porque nosotros tenemos una cantidad de acciones que compramos. ¿Cómo
¿Cómo varía la tenencia de acciones? Bueno, las que compro son las que inicialmente tengo. Las que vendo, obviamente las detraigo. Las vendí y ya son de otra persona. Y después, por otro lado, recibo los dividendos en acciones, son dividendos que la sociedad declara, que se traduce en mayor cantidad de acciones en la proporción de las tenencias de los accionistas. En vez de distribuir dividendos en efectivo, en este caso decide distribuir de ambos, pero las sociedades todas, sobre todo las sociedades por acciones, pueden decidir distribuir dividendos en efectivo, que son los dividendos que se van del patrimonio, o sea, es una variación patrimonial modificativa, dividendos en efectivo que yo le voy a pagar a los asociados, a los socios o accionistas, y después, por otro lado, puedo decidir distribuir las utilidades, pero no en efectivo, sino en especie, en acciones. ¿Qué significa esto? Que reinvierto la sociedad, en este caso Epsilon, reinvierte las utilidades. No deja los resultados no asignados, sino que los reinvierte. Capitaliza los resultados, capitaliza sus resultados y genera una variación patrimonial que para la sociedad invertida, en este caso Epsilon, es una variación en su patrimonio neto permutativa, donde disminuyen los resultados no asignados, pero en vez de dárselo a los tenedores de acciones, que eso sería la variación modificativa de los dividendos en efectivo, los reinvierte en aumento de capital. Esta reinversión de utilidades lo que hace es que los resultados no asignados no queden libres para ser distribuidos, sino que justamente se reinviertan, y claro que en la práctica, en el procedimiento práctico, se traduce en mayor cantidad de acciones que se ponen a disposición de cada uno de los tenedores en las proporciones que cada uno tiene. Por eso tengo en cuenta el valor nominal, o sea, la cantidad de acciones que cada tenedor tiene, en este caso nosotros tenemos 120, por eso yo hablaba de lo importante que es en el momento que hay una distribución de dividendos, tanto en efectivo como en acciones, que ustedes sepan en ese momento puntual, acá sería en agosto, en este ejercicio, la cantidad real que tiene la sociedad. Porque no tiene ni las 200 que tenía, ni tiene, no tiene las 200, sino 200 menos 80 que vendió, y sobre ese capital que tiene, que son 120 acciones, se calculan los dividendos. Siempre los dividendos se calculan sobre el valor nominal del capital. O sea, 120 acciones, valor nominal 120 pesos. Si hablamos de dividendos en efectivo, el porcentaje se calcula en pesos. Y si hablamos de los dividendos en acciones, que es esta reinversión de las utilidades de la sociedad invertida, bueno, será cantidad de acciones que se reciben como consecuencia de dicha distribución. No sé si ahí me expliqué. Sí, profe, sí. Ahora sí. Bueno, ahora sí vamos al ejercicio número 3. No sé si alguien quiere que lo tenga cerca, que no sea Victoria, que ya leyó. ¿Querés que lo lea, profe? Bueno, Sara, bienvenidos. Yo se los voy a compartir, así el que no lo tiene a disposición lo pueden. Te seguimos. Bueno, Cuando quieras. ejercicio número 3. IPSA Sociedad Anónima adquiere 100 acciones del Banco Delta que cotiza en bolsa, a razón de 52 pesos cada una. La comisión del agente de bolsa es del 2% del precio de compra. La operación se abona en efectivo. En el momento de la adquisición,
Ya se conoce que el Banco Delta tiene anunciado el pago de un dividendo de 4 pesos por acción, que hará efectivo 15 días después. Las acciones se mantendrán durante un corto plazo. Se solicita contabilizar la adquisición de las acciones, registrar el cobro de los dividendos en efectivo. O sea, gracias, Sara. Solamente nos piden esto. Realice la medición inicial y contabilice la compra de estas acciones y luego registre el cobro de los dividendos. Fíjense qué simple este ejercicio. Es simple, pero desde el punto de vista conceptual nos plantea algo que yo al principio de la clase les decía a ustedes. Vamos a tener que considerar que en algunos casos, cuando estoy comprando acciones, podría suceder que, en este caso es el Banco Delta, la sociedad invertida. Podría suceder que la sociedad invertida, en este caso el Banco Delta, haya llevado a cabo su asamblea general ordinaria con anterioridad al momento de la compra. En este caso la compra es sin fecha, no importa la fecha, pero sabemos que unos días antes a este momento, Delta celebró su asamblea ordinaria y en ese momento que lleva a cabo su asamblea, declara dividendos en efectivo. ¿Qué significa eso? Que Delta le va a pagar a todos los tenedores, sin importar quién sea, si son los mismos que estaban en la asamblea o si son otros diferentes, cada uno que tenga una acción de Delta va a recibir esos dividendos, que para el enunciado que estamos trabajando es de 4 pesos por acción. Pero fíjense que el pago de esos dividendos ocurre 15 días después y en el medio nosotros compramos. ¿Qué significa eso que lo decíamos antes del punto de vista conceptual? Que en el momento en el que estoy comprando las acciones del Banco Delta, soy consciente de esta situación y por lo tanto siempre interpreto que dentro de la cotización de estas acciones en el mercado, hubo un alza, un pico por 4 pesos por acción que fue generado por esta asamblea ordinaria que dispuso la distribución de dividendos de 4 pesos por cada acción y mientras no se paguen los mismos, esto repercute en el precio de cotización de estas acciones. En números, ¿cómo sería? Dentro de los 52 pesos que cotiza cada acción del Banco Delta el día que estoy comprándolas, sé que hay 4 pesos que corresponden a los dividendos declarados no abonados por el Banco Delta. Entonces, IPSA, que compra 100 de esas acciones, sabe que por cada acción hay 4 pesos que está pagando de más como dividendos a cobrar, que reconoció en sus libros el tenedor anterior y que solamente estoy pagando lo demás porque lo voy a cobrar, pero no forma parte del costo puro de estas acciones. Por eso en el cálculo de lo que es la medición inicial y la determinación del costo de adquisición de estas 100 acciones del Banco Delta, primero calculo el valor de cotización total, que es 100 por 52. Obviamente que le voy a sumar el 2% de todo eso como gasto necesario, concepto de gasto necesario de la RT17, que eso da 104 pesos. Pero le voy a restar en esa determinación del costo, porque yo quiero saber cuál es el costo que voy a imputar en la cuenta acciones con cotización, le resto 4 pesos por acción, es decir, 400 pesos, y obtengo un costo de adquisición de 4.904, que es ese el importe por el que voy a debitar la cuenta acciones con cotización. Los otros 400 pesos no es que no los pago, no me interesa, no, también los registro, pero en una cuenta de créditos, en una cuenta
que se denomina en este caso dividendos a cobrar. Pago de más por algo que voy a cobrar, pero no como costo de adquisición de estas 100 acciones del Banco Delta. Obviamente que todo esto se paga en el momento, 5.304 es la disminución del efectivo. Y luego, a los 15 días después, lo que hacemos es caja a dividendos a cobrar por 400 pesos. Es algo muy simple en cuanto a la registración, pero desde el punto de vista conceptual y lo que es la determinación del costo es fundamental interpretar que dentro de esa cotización que estoy comprando estas acciones hay un ítem que está implícito, porque no lo vamos a tener detallado, la acción cotiza 52, pero sabemos que implícito en esa cotización por estas circunstancias, de que hubo una asamblea que declaró dividendos que no fueron pagados, dentro de ese precio están esos dividendos declarados y no pagados y por lo tanto los tengo que segregar para reconocerlos en otra cuenta contable y no incluirlos dentro del costo, no abultar el costo de esta inversión. Les pregunto, ¿en qué cambia, en definitiva, los resultados generados por esta inversión según el costo que le asigno? Acá estamos diciendo, bueno, el costo, ustedes se podrían haber equivocado y dar de alta por 5.304 a estas acciones. Sin embargo, yo les digo, no es 5.304, es 4.904, porque hay 400 pesos de dividendos a cobrar. ¿En qué hubiese cambiado esta situación, esta misma situación, si yo le asignaba otro valor? No hubieses tenido todo el ejercicio mal porque hubiera sacado el gasto mal también. Bueno, sí. A los fines de la ejercitación práctica hubiese estado mal el cálculo, el puntaje y no hubiesen sacado puntos. Ahora, desde el punto de vista del patrimonio de la empresa, está muy bien eso, Pilar. Pero vamos un poco más al patrimonio de la empresa. ¿Qué hubiese cambiado en definitiva? Suponiendo que el valor, reconocemos mal un costo de adquisición, porque en este caso lo hubiésemos reconocido por más de lo que hubiésemos tenido que hacerlo, ¿no? A los 2 o 3 meses cierra, en este caso la empresa IPSA era, ¿no? Cierra sus ejercicios económicos. Ustedes saben que tengo que medir estas acciones, estas 100 acciones, al valor neto de realización. Suponiendo que el valor neto de realización es 5.500 pesos, vamos a hacer un ejemplo. 5.500. Ya se los doy calculados, o sea, cotización menos gastos. ¿A cuánto asciende el resultado por tenencia generado por la tenencia de acciones en ese caso? Suponiendo que el valor neto de realización es 5.500. Yo tengo un costo de adquisición, que es el valor en libros, de 4.904. Por lo tanto, tengo 96, a ver, no tengo calculadora, creo que es 596 sería el resultado por tenencia. ¿Cómo es el primer número? El BNR es 5.500 y el otro.
Y el otro es el costo que nosotros recién asignamos, que es, si no me acuerdo mal, es 4.904. Asciende el R por T por 596. 596. Ese sería el ejemplo, si tengo que medir periódicamente y si el BNR es este que yo les estoy diciendo, el resultado es 596. La reducción del costo por el cobro de los dividendos, esto que estamos analizando, que se distribuyeron antes de la compra, en definitiva, como estoy evaluando el valor neto de realización, llega el momento de la fecha de cierre y el patrimonio queda bien valuado. A esto quería ir, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene en el patrimonio? Como se mide el valor neto de realización, no estoy midiendo al costo, llega el momento de medición periódica y corrijo ese error que decía Pilar, bueno, es un error que les podría haber costado el ejercicio en la práctica, en un examen, pero desde el punto de vista del patrimonio, como al BNR, como a la fecha de cierre se mide al BNR, en definitiva el patrimonio no queda mal medido. ¿Qué es lo que va a quedar mal medido en este cálculo que estamos haciendo si el costo de adquisición hubiese sido mayor? En vez del patrimonio, ¿qué? Profe, ¿puede ser que el R por T nos dé negativo? El resultado por tenencia hubiese sido distinto, hubiese sido, no sé si negativo, porque creo que era 5.304 el costo en ese caso, pero hubiese sido más chico. O sea que tengo un impacto no en la medición del patrimonio, sino que tengo un impacto en la medición de los resultados relacionados con esta inversión. Esta es la cuestión en relación a la medición del costo y a por qué tengo que asignar bien el costo de adquisición. Porque el resultado generado por esta inversión depende estrictamente de cuál es su valor en libros inicial. Si bien el patrimonio va a quedar bien medido a la fecha de cierre, porque voy a medir al BNR, que va a ser el mismo, independientemente de cuál fuera el costo que le asigné, lo que va a quedar mal medido, en ese caso, es la determinación del resultado relacionado o generado por esta inversión. De ahí la importancia de segregar, en este caso, donde tomo conocimiento de la asamblea celebrada anteriormente, en la que no se abonaron esos dividendos, de registrar en forma separada los dividendos a cobrar. Dudas, preguntas sobre acciones, porque ya la clase del miércoles la vamos a destinar a títulos. Hay 3 ejercicios, o sea que por lo menos 1 o 2 de títulos vamos a ver el miércoles de esta semana, el próximo miércoles. Está claro, profe. ¿Está bien? Claro. Bueno, estaba mirando la práctica de apoyo. Bárbaro, Juan. La práctica de apoyo porque tenía en mente que había algún ejercicio de préstamos, pero no, veo que en la práctica de apoyo tienen todo títulos y acciones también. Así que después voy a ver si les puedo conseguir, son muy simples, ¿no? Pero algún ejercicio relacionado con ese otro tipo de inversión que sale bastante de lo que es una acción o un título público. Bueno, chicos, los libero por hoy y el miércoles a las 15 traten de repasar. Yo sé que ustedes ya vieron alguna vez lo que son los títulos públicos, pero bueno, vamos a ver en la clase del miércoles la norma, la RT17 aplicada, o sea, el BNR aplicado a los títulos y el tratamiento contable. Y vamos a avanzar con por lo menos el ejercicio 3 y el 4 si llegamos también, para que nos quede el último y las consultas para la clase del lunes que viene, que va a ser como un cierre del rubro antes de meternos con créditos. Bueno, si no tienen dudas,
Nos vemos el miércoles. Gracias a ustedes, gracias Facundo, gracias por estar del otro lado. Chau, Sara. Chau, Nos chau. vemos, profe. Chau, chicos. Chao, profe, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Chau, chau.